Señor, cuando le falta a alguien, cuando alguien es marcado por la presencia del Señor y no está en el lugar que debe de estar, entiéndase bien, hay problemas, hay situación, hay cosas que se te levantan. El enemigo no te deja tranquilo, porque él sabe que cuando tú te direcciones hacia donde Dios te ha puesto en el firmamento, entonces usted va a entender que para qué usted fue creado. Usted sabía, mi hermano, que si usted no sabe por qué Dios lo creó en la tierra, usted anda ciegamente. Usted no sabe para qué Dios lo puso en esta tierra y usted anda ciego. Puede caer en cualquier hoyo. Lo más importante es saber para qué usted fue hecho en la tierra. Lo más importante es saber qué carga usted de Dios en la tierra. Porque cuando usted sabe eso, a usted no lo mueve nada. Usted trabaja para Dios y no para el hombre. Por más que el hombre quiera connotar algo en usted, no se va a poder. No, usted no va a ser dirigido por esas voces, porque usted entiende quién lo llamó. ¿Sabe? Y podemos ver allí que los agoreros, los adivinos, hacen tumores de oro, hacen ratas de oro. Y según los adivinos buscaron bueyes o buscaron becerras para que cargaran el arca y la dirigieran al pueblo de Dios, porque ya no aguantaban la presencia de Dios, ya no aguantaban lo que estaba aconteciendo. Hay momentos en el que Dios necesita un líder en medio del pueblo, pero hay momentos en cuando todos los líderes se vuelven y Dios tiene que hacer las cosas por él mismo. Hay momentos que cuando usted ve esas cosas, usted debería de hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Cuando el arca llegó a casa de Abinadab, ¿sabe lo que pasó? Dice la Biblia que abrieron el arca y vieron lo que había dentro. Y el Señor mató a muchos allí, a miles mató, por causa de que no estaban preparados. ¿Y sabe qué pasó? Que el pueblo de Israel tuvo que hacer lamentaciones durante muchísimo tiempo para que Dios perdonara lo que el pueblo había hecho. ¿Sabe algo? Hay momentos en el que usted tiene que humillarse. Hay momentos en el que usted no está viendo nada de Dios. Hay momentos en el que no está aconteciendo nada, y hay que irse en lamentación delante de Dios para que los líderes se levanten, para que los que tienen la puerta en la presencia del Señor estén en vigía delante del Dios del cielo. Hay momentos donde hay que lamentarse, porque lo que está pasando no es normal. No es normal lo que está aconteciendo. ¿Sabe algo? Yo no sé si muchos están viendo lo que está pasando en Sabana de la Mar, pero yo lo estoy notando. Los muertos están yéndose en carrera. Los muertos, cuando se muere uno, se van 20 y 17, uno detrás del otro. Yo no sé si usted ve los ataúdes como salen uno detrás del otro. Y esto es desde aquí de Sabana de la Mar hasta Miche está aconteciendo, porque los espíritus, hay un pacto del diablo hace muchísimo tiempo en esta ciudad. Y mire, cuando se muera uno, ustedes que no sirven a Jehová, atiendan y pongan su mente en la cosa del Señor, porque cuando se muere uno en Sabana de la Mar, se van en carrera, pasan accidentes, se muere uno allí, vean el otro por allí. ¿Por qué? Porque nadie se ha levantado a ser como estaba antes, a ser como estaba la presencia del Señor antes. Habían milagros, habían una serie de sanidades, habían cosas que Dios hacía en las iglesias, y hoy están por el suelo, porque nadie quiere levantarse a buscar al Señor. Nadie quiere traer el arca de nuevo a los pueblos del Señor. ¿Sabe? Y cuando esto aconteció, dice la palabra del Señor que David, viendo lo que aconteció en la casa de Abinadab, dijo que se iba a llevar el arca a la ciudad de David. Pero ¿sabe algo? El arca la llevaban de camino, y cuando la llevaban de camino, hubo uno que no estaba preparado para tocarla, y dice la palabra del Señor que los bueyes tropezaban, y que el arca, santo Dios, y que el arca se iba a caer.
Y se extendió la mano y el Señor lo mató allí, cayó junto con el arca, dice la palabra del Señor. Y dice que David, por causa de lo que había acontecido, tuvo temor del Señor y llevó la casa, y llevó el arca a casa de Obed-Edom. Y usted sabe la historia, lo que aconteció. Aquella familia parece ser que estaba preparada para llevar el sacerdocio del Señor. Aquella familia parece que se había apartado para Dios. Aquella familia parece que sí portaba presencia del Espíritu Santo de Dios. Aquella familia parece que seguía las ordenanzas del Todopoderoso. Y sabe lo que aconteció, que el arca del Señor permaneció en casa de Obed-Edom. Y dice la palabra del Señor que fue bendita la casa de Obed-Edom, porque la presencia del Señor estaba allí, porque un hombre se había guardado para Dios, porque un hombre hacía y amaba los preceptos del Dios Todopoderoso. Cuando usted ama a Dios, cuando usted vive para Dios, cuando usted no se aparta ni a diestra ni a siniestra del Todopoderoso, todas las cosas le obran para bien, todas las cosas son de bendición. Aquel que vive y que porta la presencia del Señor, a todo el que toca le hace un milagro, a todo el que habla le hace un milagro, a todo el que le dice algo le dé bendición, le dé próspero. Porta la presencia del Señor. ¿Sabe? Y me impacta tanto como Dios bendijo la casa de Obed-Edom, que aun cuando David se llevó el arca para la ciudad, dice la palabra del Señor que sus hijos, creo que eran más de 66 en total de la descendencia de Obed-Edom, fueron porteros. Fueron uno portero de los atrios del Señor. Casi la mayoría de ellos estaban en la casa de donde estaba el arca. Porque cuando la presencia de Dios te toca, no te abandona. Porque cuando la presencia de Dios está en tu vida, donde quiera que tú te mueves, ya va contigo. Porque sabe que tú portas algo de Dios. Pero déjeme decirle algo. Esto fue en el Antiguo Testamento. Y lo que yo quiero connotar aquí es lo que está pasando en este tiempo. ¿Sabe algo? Yo quería ilustrarle cómo la presencia del Señor era cargada por gente inmaculada, por gente santa, por gente que se separaba del pecado para obedecer a Dios. Pero en este tiempo hay algo que aconteció en la cruz del Calvario que dejó atónito a todos. ¿Sabe por qué? Porque en el principio Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Pero mucha gente no sabe cómo era que iban a ser benditas todas las naciones en Abraham. ¿Sabe por qué? Era porque la presencia del Señor iba a estar en todas las naciones. Iban a aportar la presencia, no solo los pueblos del pueblo de Dios, sino todas las naciones. Todo lo que había nacido de Abraham iba a aportar la presencia del Señor. Aquellos que decidieran en su vida de separarse del pecado y vivir para Dios. ¿Sabe? Y Jesús viene, es vituperado, es maltratado, es calumniado por su propio pueblo, por los mismos que estaban en la sinagoga. Y podemos ver cómo Jesús, aún todo lo que pasó hasta su muerte, no decidió abandonar en ningún momento. Y por eso yo te digo en esta noche, este evangelio no es para los que abandonan. Este evangelio no es para los que te hicieron algo, entraste en depresión y dejaste a Dios. No, este evangelio son para los que firmemente le buscan, no importando, porque no vivimos por temporada, no vivimos por el tiempo, sino que vivimos para Dios y de Dios somos y a Él le servimos, estando en la presencia del Señor para siempre y no apartándonos de ella, no importando que nos vituperen. Fue lo primero que Jesús nos enseñó, que a Él, siendo el justo, lo vituperaron, hablaron mal de Él, y Él en ningún momento dejó de hablarle a sus discípulos la palabra de su Padre. Él en ningún momento dejó de hablar de la palabra de su Padre por causa del vituperio. Él en ningún momento, por causa de que iban a apresarlo, de que iban a matarle, Él en ningún momento dejó de darle la palabra a su pueblo. Fíjese algo, que aún en la cruz, siendo Él traspasado, siendo Él azotado, hubo uno que le dijo y que aceptó el reino de Jesucristo, y aún en la cruz dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso.
hizo. Jesús en ningún momento, por más amargura que tenía, por más cosas que le pasaban, en una ocasión dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la tuya, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esos momentos de vituperio, en esos momentos de angustia, en esos momentos de quizá te cae todo encima, no es momento de decir que te vas a rendir, no es momento de decir que ya se acabó, no es momento de tirar la toalla, es momento de levantarte y decir: Padre, pasa de mí esta copa. Yo sé que yo no estoy preparado para resistirla, pero déjame, que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad que el Señor ha dicho para mi vida. Gloria a Dios. Esto no es para los que están, es para los que permanecen hasta el fin. Hoy usted ve una cara muy brillosa en el Espíritu de Dios, muy en búsqueda delante de Dios. Mañana podrá ver su semblante caído, porque un dardo le dio y dejaron de alabar al Dios del cielo. Primer error, que cuando el enemigo viene en contra tuya, tú hacerle ver que te hirió. Primer connotación aquí: cuando el enemigo te hiere, no le muestre tu debilidad, no le muestre de qué te hace falta, no le muestre que estás necesitado, porque si no, él te va a coger de corrida en ese momento, en esa misma esquina te va a tener, y todo el tiempo tú vas a estar en ese proceso, porque el diablo sabe tu debilidad, sabe tu necesidad, y sabe que tú le muestras el semblante de tus ojos, tú le muestras el semblante de tu cara, de que el dardo te agolpeó. Gloria. Y él sabe qué hacer contigo. Pero fíjese algo, que cuando hablamos yo soy el arca, es porque en este tiempo, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y vemos que el velo se rasgó en dos, ya hay acceso para todos a estar en la presencia del Señor. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo de Dios es algo muy lindo, el cual usted debe de apreciarlo. Por eso la palabra del Señor dice que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual usted ha sido sellado para la hora del momento del levantamiento del ejército celestial de Jesucristo. ¿Sabe algo? Quiero connotar algo aquí en esto que dije. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, es el que añade cada día lo que han de hacer salvo. Si usted está bien con el Espíritu Santo, usted está trabajando para el ejército del Señor. Usted está añadiendo cada día lo que han de ser salvo por medio del Espíritu Santo de Dios que está en usted. ¿Sabe algo? Yo puedo ver que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y el velo se rasga en dos, Jesús, mucho antes de morir, le dice a sus discípulos, le dice: no os preocupéis, que yo no lo voy a dejar solo, vendrá, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador. ¿Cuál es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios lo guiará a toda justicia y a toda verdad. O sea, que cuando usted ve a una gente que no está en justicia y que no está en verdad, es porque no está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios hace justicia con su prójimo, hace justicia con su vecino, hace justicia con su alrededor. Habla la verdad aunque lo maten, hable la verdad aunque lo vituperen. No miente, porque sabe que el Espíritu Santo está dentro de él. Yo no sé si de los que están aquí pueden entender de que cuando usted habla una mentira, si usted habla una mentira y es de los que no se compujen en el alma y se recuerdan de que habló mentira y se duelen en su corazón de que habló mentira, pues hay algo muy probable que el Espíritu Santo de Dios haya abandonado su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor no mora en la gente que ama al pecado, en la gente que no se arrepiente del pecado, en la gente que no se conduele cuando cae delante de Dios del cielo. Por eso usted debe de entender de que cuando la presencia del Señor mora en su vida, usted va a vivir una vida justa, piadosamente delante del Dios del cielo. ¿Sabe algo? Yo puedo connotar algo aquí donde leímos, ya estamos casi terminando, donde nosotros leímos, podemos ver, yo se lo voy a volver a leer para que usted vea
Dice la palabra del Señor aquí: en el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? En esta pregunta, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? El Señor está diciendo, ¿sabe algo? El lugar donde el Señor Jesucristo preparó una morada para que la presencia de Dios repose sobre tu vida fue cuando Jesucristo cargó todo el pecado de la humanidad y nos dio acceso por medio de darnos a nosotros mismos a acceder a la presencia del Señor y aquel amor en nuestra vida. Primer punto, la presencia del Señor debe de morar en nosotros, pero hay cosas que están aconteciendo que la presencia del Señor viene de tiempo en tiempo, como venía cuando en el tiempo de los profetas. Venía de tiempo en tiempo la presencia del Señor en los profetas y ellos profetizaban. Pero algo que el Señor rompió es que nos hizo morada para el Espíritu Santo de Dios en nosotros, para que la presencia del Señor morara en nosotros, que en todo momento, donde quiera que nosotros estemos. Pero hay cosas que separan a Dios de nuestra vida y que esas cosas hacen que el Espíritu Santo de Dios primero se contriste. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se contrista, Él te va a recordar que hiciste un pecado. Él te va a estar diciendo: oye, a ver si te aflige por causa de lo que cometiste. Si no, se apartó, se va de tu vida. Porque la palabra enseña que cuando se consume el pecado hay muerte, y la muerte que hay es espiritual. Cuando una persona consume el pecado, muere para Dios. ¿Por qué? Porque el pecado separa a Dios del hombre. ¿Sabe algo? Pude estar anoche en un mensaje, algo que me impactó fue que el pecado trae muerte espiritualmente. Cuando usted peca delante del Señor, la presencia de Dios se aparta de usted. Fíjese algo, que lo que estuvimos hablando ahorita es que cuando los hijos de Elías hacían todas aquellas cosas, aunque el arca estaba allí, la presencia de Dios no. Aunque el arca estaba allí, la presencia de Dios no estaba. ¿Por qué no estaba? Por la desobediencia, por el pecado. Miren, fíjese algo, hay una cosa que daña más al hombre que el mismo diablo, el Señor lo reprenda, y es el pecado. Todo el pecado es el que separa a Dios del hombre. Cuídese de pecar en contra de Dios. Cuídese de fallarle a Dios. Vive una vida renovado en su mente, renovado en el Evangelio de Jesucristo en su mente. Pero quiero connotar algo donde nosotros leímos, y es que el Señor dice: ¿quién me podrá hacer morada si yo todo lo hice? Por eso el Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? Para que la presencia del Señor vuelva a estar en medio de nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios era necesario que descendiera en nuestra vida para nosotros poder cumplir con el Evangelio de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo, el hombre de Dios no puede hacer nada. Sin el Espíritu Santo de Dios, el hombre está hueco, vacío. Sin el Espíritu Santo de Dios, el hombre no puede llevar una vida justa delante de Dios. Por eso el Señor dijo la palabra que le conviene que yo me vaya. Los discípulos estaban quizá amargados, quizá tristes, porque Jesús iba a partir de medio de ellos. Pero el Señor le dice: le conviene a ustedes que yo me vaya, porque que el Espíritu Santo lo va a guiar a toda justicia y a toda verdad. E inclusive el Señor dice: el Espíritu Santo pondrá en su boca lo que ha de decir en el preciso momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que este Evangelio de Jesucristo, que este Evangelio que el Señor nos dejó, es para que la gente encuentre justicia, sea salvo por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? Y algo que quiero connotar aquí es que en esta misma historia, en este mismo capítulo, se registra la muerte de un hombre que cargaba la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe algo? Su nombre era Esteban. En este escenario podemos ver de que
Todos los que perseguían cuando hablaban del justo que era Jesús. Dice la Biblia que Esteban hablaba del justo y pronunciaba el evangelio del Señor. Y allí en medio de las asambleas de las calles pronunciaba y decía: al que ustedes vituperaron, al que ustedes crucificaron, al que ustedes maltrataron, es el evangelio del cual nosotros estamos predicando. Al que el evangelio de Jesucristo se ha acercado a vosotros, el reino de los cielos ha venido a la tierra. Y ustedes lo vituperaron, y ustedes lo crucificaron, y ustedes hablaron mal de él, y ustedes cerrando sus oídos no oyeron lo que él decía. Y dice la palabra del Señor que tapándose ellos los oídos y haciéndose del oído sordo a lo que Esteban decía, le quitaron la ropa y lo encueraron y lo hincaron en medio de toda aquella gente, y lo apartaron a un lugar allí y los hincaron. Y dice la palabra del Señor que por causa del evangelio de Jesucristo, dice la palabra que Esteban allí estaba hincado y mirando al cielo se le abrieron los ojos. Y dice la palabra del Señor que vio al maestro, que vio al Rey de Reyes sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra del Señor que allí comenzaron y arremetieron contra él y lo apedrearon. Pero algo que yo quiero connotar allí es que todo el que causa vituperio, que todo el que causa, todo el que es amedrentado, todo el que es encarcelado por causa de Jesucristo, fíjese algo, Jesús dijo algo. Jesús dijo: el que pierda su vida por mi causa la hallará. Y eso fue lo que pasó con Esteban. Por causa de Jesucristo él perdió la vida. Pero dice la Biblia que antes de morir sus ojos fueron abiertos y pudo ver aquella gran visión, y pudo ver allá en lo más alto, los cielos se le abrieron para que él pudiera ver que el Señor lo estaba recibiendo. Y sabe algo que me impacta es allí que todo el que es, que con esto voy a terminar, todo el que es vituperado, todo el que es crucificado por causa de Jesucristo, todo es el que es calumniado por causa de Jesucristo, no es en vano. ¿Sabe por qué? Porque cuando Esteban estaba allí hincado, apedreado, después que lo apedrearon, dice, le quitaron la ropa. Y dice que las ropas fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Y yo no entiendo por qué estas ropas fueron puestas a los pies del joven llamado Saulo. ¿Sabe por qué? Porque el llamado de Esteban, el llamado del evangelio de Jesucristo no se había parado por causa de su muerte. El llamado de Jesucristo seguía hacia adelante. Y cuando te vituperan es porque otro está recibiendo el mensaje que Dios ha puesto en tus labios. Cuando te vituperan, cuando te amedrentan, cuando te calumnian, cuando te menosprecian, alguien está recibiendo el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe algo? El evangelio de Jesucristo no es recibido cuando tú recibes aplauso. El evangelio de Jesucristo no es recibido cuando tú recibes fama. El evangelio de Jesucristo no es recibido cuando a ti te dan buenas dádivas. El evangelio de Jesucristo es recibido cuando, causa por la palabra que salen de tu boca, eres perseguido, eres amedrentado, eres calumniado, eres puesto en la cárcel, eres agalleteado, abofeteado por causa de Jesucristo. Fíjese algo, todos los profetas fueron perseguidos por causa de la palabra del Señor. Mencióneme los profetas que están en este tiempo siendo abofetados por la causa de Jesucristo. Todo el que dice, así dice el Señor, así dice el Señor, en este tiempo lo que recibe fama, lo que recibe buenos aplausos, lo que recibe son cosas que vienen del hombre. Pero el que habla verdaderamente de parte de Dios, le persigue esa palabra para siempre. Es perseguido por causa de Jesucristo. He puesto su testimonio por el suelo, aún siendo mentira. ¿Sabe por qué? Porque esto no le enseñó el evangelio de Jesucristo. Él era el justo, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, y le huía a la fama, y le huía a los milagros que hacía. Le decía, vayan y hagan lo que dijo, es lo que está estipulado en la ley, y no le digan a nadie lo que Dios Todopoderoso ha hecho con ustedes. Porque una cosa que está pudriendo los ministerios es la fama, es la necesidad de aplauso, es la necesidad de ser grande, es la necesidad de estar en lo alto. Pero a mí me enseñó Jesucristo que mientras más pequeño tú eres,
más grande eres. Mientras más humilde eres, más grande eres delante del Dios del cielo. Mientras más te guardas para Dios, más haces tú en el mundo de los espíritus, en el mundo de las tinieblas. Eres buscado a carta blanca. ¿Sabe por qué? Porque aunque nadie te está mirando, aunque nadie te está viendo, estás decapitando altares, estás decapitando los principados, estás cayendo delante de ti los principados. Y algo que me ha enseñado el Señor Espíritu Santo en estos caminos es a no fijarme si me aplauden o no, a no fijarme si hay fama o no. ¿Sabe por qué? Porque un día llorando delante del Señor, el Espíritu Santo de Dios me dio a entender algo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que están pasando por un proceso, pastor, que piensan que Dios no lo está usando, que piensan que Dios no está haciendo nada con ellos. Pero cuando tú tienes un sueño, cuando tú estás acostado y tienes un sueño y ves en un sueño que le quitaste la soga a uno de un cuello, ¿qué tú crees que tú estás haciendo? Cuando tú estás orando de rodillas y de repente te quedas en un éxtasis y Dios te lleva a un lugar, ¿tú crees que tú no estás trabajando? Cuando tú estás durmiendo, estás de rodillas y te duermes ahí, se te ve el sueño y esperando en el Señor una respuesta y te quedas dormido ahí, y el Señor tú te despiertas, y cuando te despiertas estás en medio de un altar mirando lo que están haciendo y en el nombre de Jesús reprendiendo y atando todo lo que está aconteciendo. ¿Qué tú crees que estás haciendo? Por causa de ti altares están siendo quemados. Por causa tuya el diablo está retrocediendo. No es solamente cuando tú te paras aquí y pones la mano por uno y hace un milagro. Cuando tú pones la mano en alguien y desaparece el cáncer, hay momentos que Dios sana en medio de tus rodillas. Hay momentos donde Dios liberta a los cautivos en medio de un éxtasis que está. Hay momentos en medio de un sueño que Dios te manda a otro país por allá y tú ni cuenta te das. Hay sueños que al otro día al amanecer tú ni sabes lo que soñaste, pero Dios hizo un trabajo contigo. Y el Espíritu Santo de Dios me ha dado a entender algo: que aquel que está siempre orando, vigilando, estando en la presencia del Señor, no hay cosas que pasen que no lo sepa. No hay cosas que el Espíritu no te despierte cuando tú estás así. ¿Por qué? Porque somos vigilantes delante del Dios del cielo, delante de los que vienen a tropezar en medio del pueblo, delante de los que vienen a cautivar a los nuestros, delante de los que vienen a traer el pecado al pueblo del Señor. Pero Dios nos ha levantado a nosotros para este tiempo. Y yo no sé si tú eres de los que se va a sacudir el polvo. Yo no sé si tú eres de los que si oraba una hora, ahora va a orar 3. Yo no sé si tú eres de los que ayudaba un día a la semana, ahora va a ayudar 2. Pero yo sé que Dios, un remanente, está perfilando para estos tiempos. Y yo no sé si tú vas a ser de eso, de los que se sacuden el polvo y de los que se levantan a establecer el reino de Dios. Así que en esta noche ponte de pie.